Y verán que los protestantes no le creen a Dios. No le creen a Dios. Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Y allí podemos responder a las interrogantes que ustedes hagan. Yo quisiera compartir con ustedes el por qué dentro de la Iglesia Católica se nos enseña a confesar nuestros pecados. Porque nosotros tenemos que acercarnos a Dios con humildad y sencillez a confesar los pecados. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, en Proverbios 28:13, estaba escrito algo ya, que usted y yo podemos analizar, que podemos descubrir, a ver, por qué dentro de la Iglesia Católica confesamos nuestros pecados y qué dice la Sagrada Escritura. Vamos a escuchar. De la Reina Valera. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es de la Reina Valera, de la Biblia de los protestantes. Ahí pueden ver ustedes con claridad que en las Sagradas Escrituras nos habla con un lenguaje muy claro, que no necesita uno ni siquiera quien se lo explique, porque lo dice clarito. Otra vez, repita. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, El que encubre sus pecados, como lo hacen los hermanos separados, porque se lo contaron a ellos. No, uno no tiene que decirle los pecados a nadie. Uno tiene que, es uno directamente con Dios, o en la pata de un palo. Pero eso de estar diciéndole uno los pecados a un hombre pecador igual que uno, eso no. La Biblia dice que maldito el hombre que le confiese los pecados a otro hombre. Y eso no es verdad. Eso es mentira. La Biblia dice que el que encubra su pecado, que hacen los protestantes, encubren su pecado. Ustedes lo ven. Y dicen, no, nosotros somos santos. Nosotros pecados no tenemos. ¿Será verdad que no tienen pecado? ¿O será que encubren su pecado? Si somos conscientes, realistas, incluso si tenemos algún protestante que sea familiar, podemos darnos cuenta que sí cometen pecado los protestantes. Pero ellos ante la gente, no, nosotros pecados no tenemos. No es que no tienen pecado, es que encubren su pecado. ¿Y qué dice la Biblia otra vez? El que encubre su pecado. el que encubre sus pecados no prosperará. Espiritualmente no prosperará. ¿Quién? El que encubre su pecado. Ahora, observen la segunda parte. La primera parte son los protestantes que encubren su pecado, porque no quiere que la gente se dé cuenta su pecado, o no quiere confesar su pecado como un hombre pecador. Pero aquí la Biblia presenta el otro grupo de cristianos, que somos los católicos. El primer grupo de cristianos encubre sus pecados, no prosperará. Ahora el segundo grupo, nosotros, que confesamos nuestros pecados. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa, no solamente confesarse, hay que apartarse, hay que cambiar de vida. El que los confiesa y se aparta va a adquirir misericordia. Esto es palabra de Dios. Esto lo dice el Señor. Que haya personas que no lo crean, se les respeta. Pero yo hoy vengo a hablarles a ustedes, como católicos, a que sepan por qué nosotros confesamos nuestros pecados. Y por qué nosotros estamos en contra de los hermanos separados que no se confiesan. Porque la Biblia pone al descubierto las dos cosas. El que lo encubre no prosperará. El que los confiesa
y se aparta del pecado, alcanzará misericordia. De modo que la misericordia de Dios no es solamente para la persona que dice, yo creo en Dios, ya soy salvo. Yo creo en Dios y ya Dios me perdona los pecados. No, porque Dios pone condición. El que encubre sus pecados no prosperará. No importa que crea en Dios. No importa. Si no le cree a Dios, si no le cree a su palabra, no prosperará. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. El diablo también cree en Dios y sabe que Dios existe, pero el diablo no se confiesa. El diablo no hace las cosas que Dios manda. Los protestantes tienen una fe como la del diablo. Creen en Dios, pero no hacen lo que Dios manda. Los católicos creemos en Dios y hacemos lo que Él manda. Los protestantes, por eso ustedes verán que todos los protestantes andan con el disco rayado. Cree en Cristo y será salvo. No importa que haga lo que Él manda o no, basta con que crea en Cristo y será salvo, aleluya. Si usted dice es con sus labios que Cristo es el Señor, ya está salvo. La Iglesia Católica dice, no, error. Hay que obedecer lo que Él manda, si no, ¿cómo voy a decir que creo en Él? El que encubre su pecado no prosperará. Si algún hermano separado logra ver este video, no por casualidad, sino porque Dios quiso que viera este video, deberá reconocer, si busca la verdad, que hasta ahora en la secta donde vive le han enseñado a encubrir su pecado y no prosperará. Y observen que ese encubrir no se refiere a encubrírselo a Dios. Porque díganme una cosa, ¿será que Dios conoce nuestros pecados o no? Sí. ¿Le podemos encubrir a Él nuestros pecados? No. Cuando dice la Biblia, el que encubre sus pecados, no se refiere a Dios, porque no podemos tapar el sol con un dedo. A Dios no le podemos encubrir nada. Cuando la Biblia dice, el que encubre sus pecados, se refiere precisamente al sacramento de la confesión, cuando la gente no quiere confesarse. ¿A quién le encubre su pecado? Al ministro, al hombre, al sacerdote. Y dice que yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo me confieso directamente con Dios. Pero aquí la Biblia está mostrando que a Dios no le podemos encubrir. Los pecados se le encubre a otro hombre. Y cuando dice, y el que confiesa su pecado, no se refiere a Dios. Primero, porque a Dios no se le encubre. Y segundo, porque Dios lo conoce, no necesito confesárselo. Él ya lo conoce. ¿A quién se lo puede encubrir? A un hombre. ¿A quién se lo puedo confesar? A un hombre. Partiendo del hecho que Dios no ve todo, lo ve todo, no podemos encubrirlo. Lo sabe todo, ¿para qué se lo confesamos? Y no dice que hay que confesar en la pata de un palo. Esta es la verdad de las Sagradas Escrituras. Si relacionamos esto y luego con el Nuevo Testamento de Santiago 5:16 en adelante, 5:16, usted verá que hay que confesar los pecados y no es precisamente directamente con Dios o en la pata de un palo, como dicen los protestantes. Es con otro hombre. Que los protestantes, como saben, que los católicos no leen la Biblia, le dicen, ¿y dónde aparece en la Biblia que hay que confesar los pecados con un hombre pecador? Aquí, Santiago 5:16, de la Reina Valera. Dice, como es Luis, aunque le falte sabiduría, que le quitaron el libro de la sabiduría y otro libro más. No tienen sabiduría. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aquí no dice en la pata de un palo, tampoco dice con Dios. Si miramos Proverbios, dice el que no confiesa, el que, ¿cómo es? El que reprime, bueno, el que encubre sus pecados, no prosperará. El que confiesa sus pecados, alcanzará misericordia. ¿Con quién se debe confesar los pecados? Repítalo. A ver si es en la pata de un palo, o directamente con Dios, o con otro hombre. Escuchen. Confesaos. Aquí está claro. Proverbios dice hay que confesar los pecados. Y aquí dice, ¿confesados sus pecados?
vuestras ofensas unos a otros. Unos a otros. Confesad sus pecados, sus ofensas, unos a otros. Y ese confesar significa decir, cuando las autoridades, cuando la policía agarra a una persona, dice, confiese, hable. Confesar significa sacar, hablar, decir. Confiesen su pecado unos a otros. Si ustedes observan que la Biblia Reina Valera de los protestantes, no le estoy hablando con la Biblia católica, dice esas cosas, y usted se pregunta, entonces, ¿por qué los protestantes no enseñan eso? Porque los católicos no le han mostrado a los protestantes dónde dice la Biblia que hay que confesar los pecados para tener misericordia. Y el que lo encubra no tendrá misericordia, no prosperará. ¿Y con quién tiene que confesar los pecados? Unos a otros. Si un protestante me mostrara a mí dónde dice que hay que confesar los pecados en la pata de un palo o directamente con Dios, entonces no tendría ningún problema, le creeríamos a él. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean que según la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Hechos 19, 18. ¿Qué significa Hechos? Lo que hicieron los apóstoles. ¿Y para qué lo hicieron? Hechos 19, 18. ¿Para qué lo hicieron? Para que nosotros también lo hagamos. Por eso está escrito los hechos. Lo que ellos hacían, para que quede constancia en el mundo y para que nosotros lo hagamos. ¿Qué hacían? Van a escuchar ustedes quiénes se confesaban. Había gente que se confesaba. Y a ver cómo lo llama la Biblia a los que se confiesan. La Biblia dice que son malditos para el infierno. Dicen que están equivocados. ¿O qué nombre le pone la Biblia a los que se confiesan? Pongan cuidado. Y muchos de los que habían creído, subrayen, de los que habían creído. ¿Ustedes quieren ser del grupo de los que creen o de los que no creen? De los que creen. Ah, bueno, otra vez. y muchos de los que habían creído, los protestantes dicen, nosotros somos los que creemos, los católicos no. Pues a prueba me remito. ¿Quiénes son los que creían? ¿Quiénes son los que creen? Pongan la lupa y verán que los protestantes no le creen a Dios. No le creen a Dios. Los católicos sí le creemos. Repítalo. y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Venían confesando, diciendo ante los hombres lo que habían hecho. Pero la Biblia dice que eso no lo hace cualquier persona. Eso lo hacen los que creen, o sea, los católicos. Los protestantes no lo hacen. ¿Por qué no? Porque no lo creen. ¿Qué no creen? Lo que dice el Proverbio 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. El que confiesa su pecado obtendrá misericordia. Lo que dice Santiago 5:16. Confiesen sus pecados unos con otros. Nosotros lo creemos. Nosotros lo hacemos. Porque creemos. Ellos no lo hacen porque no creen. Ahora ven la tarea que nos queda a los católicos. Nos queda una tarea de predicar el Evangelio a toda criatura, que en castellano significa también a los protestantes. Porque los hermanos separados están equivocados. Y están equivocados porque han tenido maestros falsos, embusteros, engañadores. Y necesitan verdaderos cristianos que le prediquen la verdad. Y hasta que ustedes, católicos, y yo no le prediquemos la verdad, todos los protestantes vivirán en la mentira, en el engaño, y lo peor es que vivirán engañados y morirán engañados creyendo que lo están haciendo bien. Y engañando a otros. Y engañando a otros.
¿Cuándo se va a romper esa cadena? Están siendo engañados y van engañando a otros. ¿Cuándo se va a romper? Hasta que encuentren un católico cristiano verdadero que con la Biblia, como lo estoy haciendo yo, le compruebe y le diga, mira, aquí la Biblia dice esto, en la Biblia suya de usted, ¿por qué no lo cree? Y es entonces cuando la persona comienza a creer, como dice Jesús, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, el que se resista a creer se condenará. De Marcos 16:15. Tenemos una tarea, queridos hermanos, una tarea grande, porque usted y yo le predicamos a lo mejor a los ateos, a lo mejor a los católicos, pero no le predicamos a la oveja perdida, a los protestantes, a la oveja descarriada, que antes eran católicos y se salieron porque nadie les explicó las escrituras y se fueron. Me da tristeza que se hayan ido los que estaban aquí y no esperaron a compartir la palabra de Dios. Me da tristeza, me duele, porque no buscan la verdad, porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Si ustedes observan, les estoy predicando la palabra de Dios, no estoy predicando otra cosa, estoy dándole capítulos, versículos, les estoy mostrando pruebas. Y el hermano separado que me escucha me puede maldecir, me puede mentar la madre, pero en su conciencia sabe que este cura le está predicando la verdad, no la puede refutar. ¿Vieron anoche el video que pasamos? Como este muchacho no pudo refutar, Yair se molestó y se fue. Qué extraño, ¿no? No es que conocen mucho de Biblia y que son capaces de refutar. ¿Y por qué cuando encuentran a una persona que conoce las Escrituras, se le acaban los argumentos, prefieren irse? Y me mientan la madre, me insultan, me dicen lo que quieran, para quedar bien entre la gente, pero la gente se da cuenta y dice, oye, no es como ellos dicen que buscan la verdad, no es como ellos dicen que conocen la Biblia, es que simplemente andan engañando, son engañados y andan engañando. Lo peor es que creen que lo están haciendo bien. Yo, los hermanos que me siguen, hermanos separados que son fieles a este canal, porque son amantes de la verdad, solamente que no los dejan seguir la verdad, pero ellos en el fondo saben que se les dice la verdad y por eso no se van, están fieles ahí en el canal y sean bienvenidos, y yo no tengo problema por eso, sigan en el canal, sigan viendo las enseñanzas, pero es necesario que un día den el paso, un día dejen de creerle a un hombre y comiencen a creerle a la palabra del Señor. Muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que juntos hemos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gustó esta enseñanza, por favor no te olvides de darle like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.